Bendiciones, hermano, buenos días a todos. Gracias a Dios que el Señor nos permite transmitir nuevamente a través de las redes sociales los estudios de Escuela Bíblica Dominical. Ya estamos a final del mes, el último día, y también estamos los últimos estudios de este tema, la membresía de la iglesia. Hoy vamos a ver el tema número 6, que lleva por tema los deberes de la membresía. El tema número 6, los deberes de la membresía. Ya muchos de los miembros somos sabedores de nuestros deberes, nuestras obligaciones, pero también es necesario recordarlo, porque la palabra de Dios nos recuerda para que nos edifiquemos, para que nosotros estemos preparados para poder bendecirnos unos a otros. Vamos a comenzar, como es de costumbre con nuestro estudio, con dos preguntas. La primera pregunta es: ¿qué deberes prefieres tener? ¿Qué deberes prefieres tener? La segunda pregunta: ¿qué deberes traen bendición y gozo? La palabra deber hoy en día a veces suena como una mala palabra, o a veces no es muy agradable, resulta ser frustrante y parecen carecer de sentido. Pero la palabra deber trae mucho significado, y es lo que vamos a tratar el día de hoy con el tema 6, los deberes de la membresía. Y como idea principal de nuestro estudio es que cada miembro de la iglesia tiene el deber de imitar y someterse a sus líderes. Tenemos el deber como iglesia, como miembros, de imitar y de someternos a nuestros líderes de la iglesia, o sea, a nuestro pastor. Congregarnos de forma regular también, y con la iglesia, tanto con sus líderes como hacia los demás. Se dice que en generaciones anteriores los cristianos solían hacer listas de sus deberes de la iglesia para con sus líderes, y para con unos, para con otros. Entonces hoy en día también, como miembros de la iglesia, pues no está de más, ¿no? Si queremos hacer una lista de nuestros deberes y colocarlo en un lugar visible en donde podemos recordar cada que podemos ver esa lista, los deberes que tenemos como miembros de la iglesia local, como miembros, como integrantes del cuerpo de Cristo, como ya lo vimos en estudios anteriores. Vamos al texto bíblico, vamos a buscar el libro de los Hebreos, capítulo 3, 7 al 17. Vamos a ver en este estudio tres pasajes bíblicos. Vamos a ver dos pasajes en Hebreos. Vamos a ver también un pasaje en el libro de los Romanos, que ya en estudios anteriores ya lo hemos estudiado, pero en esta ocasión vamos a ver el primer texto, que lo encontramos en el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 7 y versículo 17. Libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 7 y versículo 17. Leamos la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora de la mañana por la gran oportunidad, Señor, que nos das de, Señor, oír tu palabra, de leer tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos enseñes, que, Señor, nos des entendimiento para poder explicar, Señor, con palabras sencillas, con palabras prácticas tu palabra, para que todos podamos ser edificados y todos podamos aprender, Señor, algo de tu santa palabra. Gracias, Padre, perdona cada error que veas en nuestra vida, ayúdanos, fortalece nuestra fe,
Te lo suplicamos, te lo pedimos, oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Bien, hermanos, estamos viendo el tema 6, los deberes de la membresía de la iglesia, y estamos leyendo el pasaje del libro de los Hebreos, capítulo 13, 7 y 17. Podemos entender que el libro de los Hebreos es un libro que habla acerca de advertencias. Los creyentes a quien se dirige los Hebreos, la carta, se dirige a judíos principalmente, que debido a la persecución estaban dudando de permanecer en Cristo, de seguir a Cristo o abandonarlo. Ellos a lo mejor decían dentro de sí que si es lo mismo el Dios de los cristianos que el Dios de los judíos, pues entonces mejor regresarse a la tradición judía, y porque los judíos no se les perseguía. Es por eso la preocupación del escritor, que exhorta duramente para hacerles entender de que no es lo mismo la tradición judía, lo que se enseñaba en ese entonces, las doctrinas, que Cristo, que el cristianismo y el judaísmo no eran lo mismo. Y como no eran lo mismo, entonces es un libro de exhortación para que persistan, para que se queden en la fe en Cristo, para que luchen por la fe, porque vale la pena creer en Jesucristo. El escritor a los Hebreos pone principalmente a Jesús como mayor a todos, mayor que Moisés, mayor que los ángeles, mayor que los sacrificios, los holocaustos, mayor que todo. Y también, aparte de eso, el escritor les asegura y de que el reposo de Dios todavía sigue vigente, y que si decidían abandonar la fe cristiana, pues nunca podían entrar al reposo de Dios. Entonces, una carta de exhortación en donde el escritor les deja claro que no es lo mismo el judaísmo que el cristianismo, y les exhorte a que no regresen a las prácticas judíos. Es por eso que encontramos aquí en el capítulo 7, el versículo 13, algunos deberes cristianos. El versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Por qué es importante que la iglesia, que nosotros como iglesia, nos acordemos de nuestros pastores? ¿Por qué es muy importante? Es muy importante porque el pastor, ya lo vimos en estudios anteriores, una persona que es puesta por Dios. Gracias a Dios que en nuestra iglesia tenemos un pastor, ¿verdad?, quien dirige la iglesia, la congregación, y debemos dar gracias porque para ser pastor no es cualquier tarea que debe de realizar. Ahí en Timoteo capítulo 3 en adelante, la carta pastoral, encontramos una serie de requisitos, de deberes y obligaciones también que tiene el pastor, y es por eso que no cualquier persona rellena los requisitos para ocupar el cargo del pastorado. Entonces, por eso debemos estar bendecidos y agradecidos porque en nuestra congregación tenemos un pastor. Y acá en el estudio, como deberes, en este texto que estamos leyendo de Hebreos 13, 7 y 17, por lo menos podemos encontrar 4 deberes que nosotros como miembros de la iglesia debemos de practicar, debemos de obedecer. En primer lugar, ya vimos, dice que acordémonos de nuestros pastores. Pero la palabra acordarnos simplemente nos quiere decir de que pensemos en nuestros pastores. Ya me acordé y ya estoy cumpliendo el deber que me está pidiendo el texto. Sino acordémonos de los pastores quiere decir, pues, también participar, ¿sí? Con las aflicciones del pastor. El pastor es una persona igual como nosotros, que también pues tiene muchas necesidades al igual que nosotros. Entonces dice, acuérdense de sus pastores, participar
también de sus necesidades que tiene como persona. Es un deber como miembro, y aparte de eso trae bendición, trae gozo. Si lo hemos hecho es una bendición, si no lo hemos hecho, la Biblia nos enseña, nos manda que debemos de acordarnos de nuestros pastores. ¿Por qué debemos acordarnos? ¿Por qué debemos de participar en la necesidad del pastor también? Porque el pastor es la persona en la iglesia quien nos trae primeramente el alimento espiritual. Nosotros venimos el domingo, el estudio, el culto dominical, pero el pastor ya trae lo que es el alimento espiritual. Antes de venir acá, él se ha preocupado, ha orado, ha estudiado, se ha capacitado para traer exactamente el alimento que la iglesia necesita, que nosotros necesitamos, para que nosotros podamos ser edificados por medio de la palabra de Dios. Entonces hay muchas responsabilidades, hay muchas obligaciones que el pastor tiene. Es por eso que nosotros como miembros tenemos el deber, tenemos la obligación de acordarnos de ellos y de participar en ciertas necesidades que el pastor pueda tener en la vida diaria, en la vida cotidiana que él vive. Como número 2 tenemos, dice, imitemos a nuestros líderes. El texto que sigue en la segunda parte dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ya lo vimos en estudios anteriores que debemos ser imitadores de nuestros líderes, de nuestro pastor. Pablo en una ocasión dice que él imitaba a Cristo y de que él quería que la congregación, que los cristianos también lo imitaran a él. Debemos imitarlo en las cosas buenas, en la enseñanza, en el esfuerzo, como el pastor se esfuerza, como el pastor se preocupa, trae buena alimentación espiritual a la iglesia. Nosotros también debemos de preocuparnos por participar en algún ministerio, por estar activos en la iglesia, en los trabajos, en los diferentes ministerios que tiene. Debemos de imitarlo en la forma de trabajo, en el trabajo espiritual que él pueda realizar. 3 dice, obedezcamos a nuestros líderes. Vamos a ver qué dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedecerlo. Aparte que debemos de acordarnos, de participar, aparte que debemos de imitarlo, debemos, dice, obedecer a nuestros líderes. Cuando obedecemos a nuestros líderes, cuando estamos sujetos, obedeciendo conforme a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, porque tampoco podemos obedecerlo en cualquier cosa. Nosotros como miembros tenemos también la tarea, la obligación de la enseñanza que nosotros recibimos de nuestros líderes. Debemos de estar estudiando, debemos de estar comprobando por medio de la palabra de Dios si es así realmente como se está explicando o si no es así. Entonces, si es así conforme la palabra de Dios, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, no nos queda más que obedecer, que estar sujetos a nuestros líderes, porque nos están enseñando conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que la Biblia dice, conforme a lo que las enseñanzas bíblicas nos enseñan. Número 4, cuarto deber, dice, someternos a nuestros líderes de un modo que se gocen en su servicio. Debemos obedecerlo y debemos someternos, ya lo dijimos, de acuerdo a la palabra de Dios, pero debemos tener una actitud de servicio, porque pongámonos a pensar si la iglesia, la congregación no está de acuerdo con su pastor, está en desacuerdo en algunos temas, en algunas ideas,
hay confrontación, pues se estorba, ¿verdad? Se estorba lo que está diciendo acá. Si el pastor pasa a dar el mensaje, como que dice, no se goza, no se alegra, no tiene un contentamiento para enseñar, porque hay algunas personas, hay algunos miembros que no están de acuerdo, que están en desacuerdo, y por lo tanto la palabra de Dios nos exhorta a que no debe de ser así. La semana pasada vimos la naturaleza de la iglesia, en donde a pesar de que tenemos diferentes razonamientos, a pesar de que somos diferentes, a pesar de que hay diversidad en la iglesia, pero debemos estar unidos. Algo nos une, Cristo nos une, y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, de que debemos someternos. Es un deber, es una obligación que tenemos que poner en práctica. Entonces, en este pasaje de Hebreos capítulo 13, del versículo 7 y el versículo 17 que leímos, por lo menos encontramos 4 deberes. Deber número 1, debemos acordarnos de nuestros líderes. Ya lo dijimos, ya lo explicamos. Debemos de imitar a nuestros líderes, debemos obedecer a nuestros líderes, Hebreos 13, 17, y debemos someternos a nuestros líderes, dice, de un modo que se gocen en su servicio, que estén contentos, que estén alegres, que puedan traernos un mensaje eficaz, un mensaje que pueda nutrirnos, que pueda ser de edificación para la vida espiritual de la iglesia. Vamos a pasar al libro de los Hebreos capítulo 10, vamos a ver otro texto más. Hebreos capítulo 10, del 24 al 25, 2 versículos. Aquí también nos enlista por lo menos 3 deberes que nosotros como miembros de la iglesia podemos observar y podemos también poner en práctica. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, dice de la siguiente manera: y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En primer lugar, el primer deber que podemos observar en este capítulo, en estos versículos, dice que nos consideremos y que nos exhortemos al amor y a las buenas obras. Debemos de exhortarnos. Ya vimos la exhortación que edifica, la exhortación que construye, que no destruye. Debemos exhortarnos con exhortación constructiva, no exhortación que destruye, sino que debemos considerarnos a nosotros mismos para poder así sobrellevar, dice la palabra de Dios, las cargas de los unos de los otros, y así cumplir la ley de Cristo. Dice que también no dejemos de congregarnos, sino antes reunámonos con la iglesia con regularidad. El día de hoy, en esta situación que nos encontramos, no podemos reunirnos físicamente la iglesia local, pero se transmiten estas enseñanzas de escuela bíblica dominical con el propósito de que como iglesia nos edifiquemos, como iglesia comprendamos y le estemos dando seguimiento los estudios que se vienen realizando y que se realizaban anteriormente cuando podíamos congregarnos así físicamente todos los miembros, pero hoy lo transmitimos a través de las redes sociales, y nosotros como iglesia, dice el estudio, ahora tenemos la obligación de estar dándole seguimiento, de ver los estudios de escuela bíblica dominical, de ver las predicaciones que se hacen en el transcurso del culto de la mañana, y porque en las redes sociales pues no solamente nosotros estamos transmitiendo programaciones bíblicas, sino que hay muchas iglesias que también lo están haciendo, a lo mejor con más calidad de imagen, a lo mejor con ciertas cosas diferentes, pero nosotros como miembros de la iglesia debemos primeramente
estar en nuestra congregación, estar viendo lo que nuestra congregación está proyectando, estar al tanto de las actividades, programaciones, horarios que la iglesia tiene. Por eso dice que no dejemos de congregarnos, y en esta ocasión pues nos exhorta que no dejemos de estar participando de los estudios que la iglesia proyecta, que el único propósito que tiene es para edificarnos unos a otros. En tercer lugar dice que nos debemos de animar unos a otros. Hebreos 10:25, el texto que leímos, dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Debemos de animarnos, debemos de exhortarnos. Ya lo vimos en el estudio de la semana pasada también, de que si encontramos a algún hermano que se siente triste, que se siente que no es ocupado en algún ministerio, en la obra del Señor, que se siente tal vez menos importante dentro del trabajo que la iglesia pueda realizar, nosotros como miembros, si nos damos cuenta, en cuanto nos podamos dar cuenta, debemos de acercarnos al hermano, a la hermana, para animarlo, para fortalecerlo, para explicarle de que la palabra del Señor nos dice de que todos somos importantes, de que todos ocupamos un lugar en la iglesia, de que hay mucho trabajo en la iglesia en el cual podemos estar ocupados para trabajar, para que podamos ser edificados todos. Entonces no hay razón por la cual podemos estar desanimados, debemos estar animados, debemos estar alegres, porque dice: tanto veis que aquel día se acerca. Cada día que pasa, cada día que nosotros vivimos en este planeta, en esta sociedad, nos acercamos a las profecías bíblicas, nos acercamos a la venida de Cristo, y pueden suceder dos cosas: o Cristo viene en su segunda venida, o nos alcanza la muerte física, porque no sabemos el día en que podamos dejar de existir, el día en que el Señor nos llame. La mayoría de la gente se preocupa, se prepara por hacer una carrera, se preocupa por no sé, algún proyecto en su vida, pero la mayoría de la sociedad, de las personas, pues a veces no hacemos planes para morir, para partir de este cuerpo físico. Entonces dice, debemos estar contentos, debemos estar ocupados en el trabajo, en la obra del Señor. ¿Por qué? Dice: tanto veis que aquel día se acerca. Cristo viene, se acerca la venida del Señor. Pueden suceder dos cosas: o viene el Señor, o nos encontramos con la muerte física, y dice que ya no va a haber tiempo para trabajar, ya no va a haber tiempo para edificar, para que nos edifiquemos, para que estemos ocupados. El tiempo se acaba. Entonces es muy importante que entendamos de que mientras tengamos vida, como dice la Escritura, mientras podamos realizar algún trabajo en la iglesia, pues debemos hacerlo con alegría, porque hay mucho en qué ocuparse, hay mucho trabajo, hay mucha labor en la viña del Señor. Solamente hace falta que nosotros comprendamos realmente nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, nuestros deberes como miembros de la iglesia local. Ya vimos dos textos, estamos viendo, acuérdense de que el tema, los deberes de la membresía de la iglesia, como miembros de la iglesia, qué debemos hacer, cuáles son nuestros deberes como iglesia. Ya vimos dos capítulos, versículos de Hebreos, y por lo menos ya vimos algunos deberes. Vamos a pasar al libro de los Romanos. Vamos a ver qué nos dice el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 3 y 18. Libro de los Romanos, capítulo 12, del 3 al 18. Este es un texto muy conocido, no sé si ustedes se están dando cuenta, los que están siguiendo esta serie de estudios.
de que se ha estudiado mucho el libro de los Romanos capítulo 12. Ya lo hemos estudiado en temas anteriores y sigue recalcando porque es muy importante que entendamos estos deberes, esta lista que nos presenta aquí la palabra de Dios, del versículo 3 al 18, lo voy a leer, dice de la siguiente manera: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, y bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seas sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Leímos hasta el 21. El libro de los Romanos, este texto que acabamos de leer, pues ya sabemos que el autor de este libro es el apóstol Pablo. El tema, la justicia de Dios, fue escrito en el 56 al 57 después de Cristo. Y aquí en este libro encontramos mucha enseñanza. El tema principal que enseña es que todos los gentiles y judíos pues son condenados delante de Dios y merecen el castigo. La salvación es únicamente por la fe y la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y encontramos muchos temas como la condenación, la justificación, la santificación, la vindicación, y en el versículo final 12 y 13, en los textos que leímos, pues encontramos, ¿verdad?, algunos deberes. Encontramos la aplicación de algunos deberes como miembros de la iglesia, y ya lo vimos, como dije, este texto ya lo hemos aprendido, pero vamos a recordar por lo menos. Aquí encontramos 12 deberes que debemos de poner en práctica, que debemos de practicar como cristianos, como miembros de la iglesia del Señor. Dice en primer lugar el versículo 3, 12:3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice que debemos de ser humilde, debemos pensar con un juicio
humilde y sobrio. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del 3 al 12, encontramos las bienaventuranzas que el Señor Jesús predicó, habló en su primera venida cuando vino, y allí por lo menos podemos encontrar ciertas características de cómo es un cristiano genuino, cómo es un verdadero cristiano. Y dice que la primera característica que debe distinguir a un cristiano es la humildad. Por eso acá enfatiza en el versículo 3, digo pues, dice, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Nosotros mismos dice que debemos pensar con un juicio humilde y con un juicio sobrio. La carta primera de Juan también encontramos ciertas características de cómo debe de ser un cristiano, un creyente, un miembro de la iglesia. Y dice que un cristiano debe ser humilde, y en primer lugar, la primera señal que debe mostrar un cristiano, debe tener comunión. Un cristiano debe tener confesión, se debe confesar. ¿Con quién tienes comunión? Te confiesas tus errores, tus pecados, lo llevas a la práctica, lo practicas, lo que aprendes. Tu andar cristiano, ¿cómo es? Imitas a Cristo, amas a tu hermano. Entonces son ciertas características que nos enseña, ciertos deberes. Dice que nosotros mismos debemos ser humildes, debemos ser realmente cristianos que profesemos, que aprendemos, pero que también practicamos lo que nosotros aprendamos. Segundo lugar, dice, usemos nuestros dones para servir a otros. Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ya lo vimos, ya lo explicamos, que la iglesia está completa, no le falta nada. Somos varios en la iglesia, tenemos diferentes dones, tenemos diferentes habilidades, y todos con el propósito de edificarnos como iglesia. Entonces debemos usar esos dones, debemos de llevarlo a la práctica, debemos, verdad, cada día, si no sabemos qué don tenemos, debemos esforzarnos por comprender, por saber, para que nosotros podamos practicar la habilidad que nosotros tenemos. Dice, cuarto, superemos mostrando honor unos a otros. Romanos 12:10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y se refiere de que, dice, nos amemos, de que superémonos mostrando honor unos a otros. Debemos amarnos como iglesia. Es cierto que a veces se predica, es cierto que a veces se dice, o a veces lo decimos, que nos amamos, que realmente tenemos un amor realmente cristiano, pero a veces no lo practicamos, a veces no lo vivimos. Entonces el estudio nos invita a que realmente lo aprendamos, lo leamos, pero que también lo llevemos a la práctica. Quinto deber que podemos encontrar acá en este pasaje, dice que sirvamos a Dios diligentemente y de corazón. Ya vimos que debemos tener un espíritu de servicio. Hay mucho trabajo, hay muchos ministerios, debemos incluirnos en los trabajos de la iglesia. 6 dice, regocijémonos en la esperanza, seamos pacientes en la tribulación, constantes en la oración. 7, contribuyamos a la necesidad de los demás, mostremos hospitalidad. 8, gocemos con los que se gozan y oremos con los que lloran. En la lista de preguntas, en la pregunta número dice, pregunta número 5, pregunta
número 7, perdón. Pregunta número 7 dice, ¿has considerado alguna vez que la asistencia de la iglesia es un deber hacia tus otros hermanos miembros de la iglesia? ¿Por qué esto es así? ¿Cómo debería esto impactar en lo que haces el domingo por la mañana? Hebreos 10, 24 y 25. Vamos a leer. Estamos en los Romanos, perdón, Romanos 12, 15 y 16 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seas sabios en vuestra propia opinión. Hay una pregunta también por ahí que dice, ¿qué es más fácil? ¿Llorar con los que lloran o gozarse con los que se gozan? Entonces, pues debemos estar como iglesias, como miembros, pues en todo momento, ¿verdad? A veces debemos estar en momentos difíciles, en momentos en donde, ¿verdad?, hay aflicción de parte de algún miembro de la iglesia. En la iglesia hemos participado en algunos eventos fúnebres, en algunos eventos donde que el hermano llega a partir, pierde ya, el Señor lo llama, llega la muerte física, y son momentos difíciles en donde como miembros de la iglesia, como deber, tenemos que estar ahí para dar aliento al hermano, dar una palabra, una consolación, para que de esa manera podamos edificarnos unos a otros. Hay muchos deberes. Vamos al deber número 7, dice, contribuyamos a la necesidad de los demás, mostremos hospitalidad. 8, gocemos con los que se gozan, llorad con los que lloran. 9, vivamos en armonía con los otros miembros, no seamos orgullosos, asociémonos con la gente modesta, hagamos lo bueno delante de todos, vivamos pacíficamente para con todos. Los deberes que nos muestra el Nuevo Testamento, la Biblia, son muchos deberes que como iglesia nosotros tenemos, y no podemos verlos todos, pero estamos considerando en este estudio los deberes de la membresía de la iglesia, algunos deberes que podamos observar, algunos deberes que podemos ver como iglesia para observarlos. Estamos en el tema número 6, los deberes de la membresía de la iglesia, y por lo menos en este estudio vimos una lista de deberes. Hay una pregunta, en la pregunta número 1 dice, ¿te sorprendió algo en esta lista? ¿Qué deberes te sorprendió en esta lista? Y si recordemos, en la pregunta que hicimos al principio, en la apertura del estudio, dice, ¿qué deberes prefieres no tener? ¿Y qué deberes traen bendición y gozo? Pues todos los deberes que vimos son importantes y debemos de obedecer todos los deberes que nosotros ya estudiamos. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos los deberes y que lo practiquemos? Porque traen bendición para nuestra vida, traen un gozo cuando nosotros cumplimos algún deber, pues estamos cumpliendo la palabra de Dios y trae bendición a nuestra vida. En la pregunta 10 dice, escoge uno de los deberes que vemos en estos pasajes y comprométete a trabajar en ellos con oración en las próximas semanas. ¿Qué pasos puedes dar para poner en práctica estas cosas? Vimos por lo menos más de 19 deberes en este estudio, y la última pregunta nos recalca, nos dice que por lo menos debemos de escoger un deber y poner en práctica en esta semana. Ya vimos que en la antigüedad dice que se hacían listas para ver los deberes que tenían y para ponerlos en prácticas, y nosotros también como cristianos pues debemos de estudiar la palabra de Dios para conocer aún más los deberes que tenemos
como miembros de la iglesia local, como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, el escritor a los hebreos, que vimos que hay una gran preocupación, hay una gran exhortación. El día de hoy en la iglesia pues no vivimos, ¿verdad?, grande persecución, no estamos siendo perseguidos, sufriendo hasta la carne, pero si no obedecemos, si no ponemos en práctica los deberes que la palabra de Dios nos enseña, pues pudiera ser casi similar a que no estamos, ¿verdad?, obedeciendo, no nos estamos quedando en las enseñanzas que Jesús nos está mostrando en su palabra. Hermanos, espero que sea de grande bendición esta reflexión, este estudio del tema 6, los deberes de la membresía de la iglesia. Ya vimos algunos deberes y solo queda que nosotros pues obedezcamos y que podamos llevarlo a la práctica en nuestra vida como miembros de la iglesia local.